Bueno, empezaba a grabar, empezamos la sesión. Ok, teníamos previsto hoy ver el tema 3, la memoria de trabajo, y luego ver la PEC, tanto el artículo que tenéis que leer como alguna indicación para que tenéis que escribir. Os recuerdo que este tema, así por encima, vamos a verlo, para la memoria de trabajo como una ampliación de la memoria a corto plazo que teníamos en los esquemas clásicos. Esa memoria a corto plazo se vuelve activa, de ahí el nombre de memoria de trabajo, dinámica y manipulativa, donde hacemos cosas. La introduce Baddeley y Hitch. Hay algunas tareas que demuestran cuando se está cargando la memoria de trabajo, cuando estamos haciendo tareas de memoria, pero además tareas conceptuales o cognitivas, se carga, por lo tanto hay una estructura que tiene una serie de efectos, pero lo más importante es esa nueva estructura compleja que realiza varias tareas. Baddeley y Hitch se dan cuenta también que además de la función memorística repetitiva, tiene una función manipulativa, sirve para el razonamiento, para aprender, para hacer cosas, con el experimento clásico en el que ven que se pueden hacer en paralelo lo de repetir dígitos y realizar una tarea lógica. Hay una cierta penalización, pero leve, cuando los dígitos son muchos, el tanto por ciento de errores no sube. Bueno, pues intuye que la memoria de trabajo tiene además una estructura y de ahí viene el modelo básico de los bucles. Tiene una estructura central, un ejecutivo, vamos a verlo en otro formato, un ejecutivo central, un bucle auditivo fonológico y un bucle visoespacial, que es una especie de oído, de ojo interior, que podemos disponer de información durante un tiempo para hacer cosas y que esa información nos sirve para casi todo lo que hacemos. Bien, vimos una serie de pruebas que demuestran que existe esa información, tanto espacial o cómo funciona, la espacial que manipulaba espacialmente la información, y el ejecutivo central, que es muy importante, lo compara Baddeley con el SAS de Baddeley normalizado y de otra forma de un modelo más completo que incluye la atención, que es muy importante, eso lo reconoce todos ellos, y las funciones del ejecutivo central, inhibir lo que no tenemos que hacer, trabajar con la información, flexibilidad, cambio de tarea cuando hace falta, bueno, y el tipo de tareas que usamos. En la revisión de un modelo posterior, además de esos dos bucles, le añade una unidad que está en contacto con la memoria a largo plazo para sacar la información necesaria y queda el modelo más completo. Vimos alguna alternativa, como el modelo de Cowan, que no habla de estructura, sino que unas partes de la memoria a largo plazo están activadas y otras no, y eso sería la memoria de trabajo. Ingle, que hace hincapié con un modelo parecido al de Cowan en el control inhibitorio. Para él, la clave de la memoria es inhibir lo que no nos importa en tareas donde hay que ignorar cierta información, donde más se pone en muestra. Había algunas tareas tipo la NVAC, informar de si un estímulo es igual que uno que está detrás. A más estímulos haya detrás, más demandante es la tarea, y las tareas de cubos de Corsi, que la veremos ahora en el trabajo vuestro, en el artículo. Y nos quedamos aquí. Hay diferencias individuales en la memoria de trabajo y cambios en la edad. Y con eso nos enganchamos donde estuvimos el otro día. No sé hasta dónde vimos, pero lo importante es que la memoria fonológica tiene un papel esencial en la comprensión lectora, y algunos estudios
que pedimos que ignoren cierta información de Conway. Dice que las personas que tienen peor memoria de trabajo, peor bucle fonológico, peor memoria de trabajo, les cuesta más ignorar la información que deben ignorar. O sea, si oyen en la escucha dicótica, en un oído te dan una información que tienes que recordar y en el otro una información que tienes que ignorar. Personas con peor desempeño en memoria de trabajo les cuesta más ignorar la información del oído ignorado. Cuando dicen su nombre, lo atienden con más probabilidad. La calidad de la redacción, la forma de escribir y de hablar tiene que ver con la memoria de trabajo, correlaciona con la atención. Con control atencional, con la memoria ejecutiva. Estudios de si se puede entrenar o mejorar. Bueno, esto lo vimos el otro día. ¿Se puede entrenar o mejorar? En principio, parece que sí. Hay un programa noruego que se llama COGMED, que dice que funciona muy bien y que hay claras mejoras. Mejora la transferencia. Pero luego, en el mismo texto, nos propone algunas críticas. Por ejemplo, bueno, nos nombra también en qué áreas del cerebro se nota la actividad prefrontal ganglosales, pero lo que importa es después las críticas, ¿no? Independientemente de lo que dicen los promotores, estas medidas de la mejora suelen ser subjetivas, las personas informan, o bastantes, no hay una medida muy objetiva, muy rígida de cuánto ha mejorado, y algún metaanálisis que se ha hecho, quiere decir un metaanálisis, revisar todos los artículos sobre el tema y ver los resultados en global, cuántos van a favor y cuántos van en contra. Dice que la mayoría informaban padres o maestros, que la atención, la inatención se medía con una escala de 1 a 5 que contestaron padres y maestros, y que realmente hay una cierta transferencia cercana, pero muy poca lejana. ¿Qué quiere decir? Que si una tarea es similar o casi igual a la que se ha entrenado, se nota algún resultado en mejora, pero no mucho tampoco, en los metaanálisis. Sin embargo, cuando la tarea se supone que si mejoro la memoria de trabajo, es como mejorar un músculo, y el músculo me debería servir para otras actividades, otras tareas no tan similares. Y resulta que no, la transferencia lejana apenas funciona. Lo cual da que pensar que igual lo que se aprenden son estrategias para esa tarea. Y bueno, y entre la medida subjetiva y la falta de resultados y falta de generalización, sobre todo, a otros tipos de tareas, podemos poner en duda que el entrenamiento pueda mejorarlo. Aunque podría ser que haya ciertas mejoras en pequeños progresos a corto plazo, estratégicos, que luego es más difícil que se generalicen. Bueno, es los resultados, las conclusiones. Bien, a lo largo de la edad, y esto lo paso más o menos rápido porque son datos, hay cambios, por supuesto, en la capacidad. Tenemos datos que cuántas palabras puede memorizar un niño de 5 años, 3, 9 años, 4, a los 11, 5, y así sucesivamente hasta llegar más o menos a los 12, 13 se llega a la capacidad de adulto. Luego, los factores que varían a lo largo de la edad pueden ser la velocidad y la capacidad en sí. Entonces, a lo largo de la edad encontramos que hay una subida hasta la edad de desarrollo máximo, una curva plana y una bajada con la edad, en la velocidad. Sin embargo, bueno, la velocidad de repetición palabras en un niño pequeño correlaciona con la lectura y con la capacidad de memoria a largo plazo. Es decir, si en un niño
se incrementa la capacidad de retener material leyendo, quiere decir que la memoria de trabajo también funciona. Y o sea, los cambios en la velocidad de procesamiento se pueden notar en la velocidad de lectura, que son paralelos a los cambios evolutivos cognitivos generales. Y bueno, como hay diferencias de velocidad entre personas, si tratamos de anular esa variable y controlarla, incluso pueden desaparecer los efectos de la edad. Es decir, quizás la única diferencia era la velocidad. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que la capacidad de la memoria de trabajo de correlación independiente entre la velocidad. Por ejemplo, un estudio de Cowan, que había que prestar atención a unos círculos que desaparecían y cambiaban de color, es decir, si se había ido, si algún asiento había cambiado de color. Era una especie de aula con un profesor, y si algún asiento había cambiado de color, ahí no encontraba ninguna correlación entre velocidad, ni velocidad, capacidad de codificar, ni capacidad de filtrar. Bueno, simplemente que más que la velocidad, quizás sea el ejecutivo central que está madurando. La velocidad y la capacidad para Cowan no han cambiado, para otros sí. Ves que hay resultados siempre en las dos tendencias y estamos siempre en el medio, en este caso. Respecto al ejecutivo central, que es la parte más importante a la hora de cambiar, con la edad lo que se postula es que la función más importante del ejecutivo es poder inhibir la información, filtrar lo que nos importa y lo que no. Con ese filtro, que nos llegue la información que nos importa. Y con la edad, el acceso, borrar lo que ya no importa. Es el trabajo de la memoria del ejecutivo central. Y controlar las respuestas dominantes es lo que cambia con la edad. Mirad, borrar ¿qué accede a la memoria o no accede? Según la tarea que estemos haciendo. Desechar lo que no hace falta, y la restricción de respuestas es este efecto que lo habéis visto, a lo mejor el efecto Stroop en atención, es decir, nombrar el color en que están impresas palabras, que no podemos evitar leer, con lo cual hay una distorsión que con la edad se vuelve más difícil de controlar, con la edad adulta y los niños más pequeños, ¿no? Y también cuando la respuesta es contraria al lugar de cuando hay que dar una respuesta o parar una respuesta, o, en fin, cuando hay que hacer procesos inhibitorios. Nada más, no podemos entrar más. En resumen, los cambios que hay, los datos que tenemos, los he resumido aquí en el gráfico, para no entrar mucho porque son simplemente datos. ¿Qué cosas cambian? La agenda visoespacial cambia un poco. El bucle fonológico permanece estable con la edad, en las edades avanzadas, excepto quizás en la velocidad articulatoria. En ese punto hay una pequeña disminución. Sin embargo, prescindir de estímulos no atendidos, supresión articulatoria, es decir, cuando estás haciendo una tarea de memoria fonológica y a la vez te obligan a repetir una palabra sin sentido, te impiden articular mentalmente la palabra, o mentalmente o vocalmente, esas capacidades no disminuyen, por lo tanto, en general, el bucle fonológico permanece bastante estable con la edad, excepto un pequeño detalle, pero no mucho. La agencia visoespacial sí cambia, hay dificultades mayores con la edad. Y luego, en el ejecutivo central, cuando hay que actualizar la información, cuando hay que inhibir, también hay cambios significativos. Sobre todo si las tareas son complejas, difíciles, tareas duales, que hay que hacer dos cosas a la vez, determinar respuesta ante las letras, determinar respuesta ante los números. Con este esquema queda claro más o menos. Perdón. Este es el resumen de los cambios que está ahí redactado, lo podéis leer, más o menos esto es lo que creo que importa. Y en el almacén episódico, la última estructura que se añade en el modelo,
no tenemos datos concluyentes porque es demasiado reciente y no hay muchos estudios al respecto. Bueno, los otros también tienen sus matices, ¿no? El cambio es el resultado más acorde que hay a los datos actuales. Además de la edad, tenemos la variable trastornos, por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad, claramente relacionado, y en este caso tenemos que el bucle fonológico suele estar preservado en los que presentan este trastorno. Sabéis que es un problema de fijar la atención, más que moverse, es fijar la atención. Mayores problemas hay en el ejecutivo central y también con algún problema, aunque menor, de agenda visoespacial, presumido. En la dislexia, la dificultad para interpretar y decodificar e interpretar símbolos gráficos escritos, hay dificultades en el ejecutivo central, muy grandes. En el bucle fonológico tenemos que la velocidad articulatoria también está afectada, como hemos visto antes con la edad. Sin embargo, la agenda visoespacial está correcta. Fijaos que muchas veces la dislexia se piensa que es problemas de visión en el espacio y, sin embargo, la agenda visoespacial no tiene problema. Es fonológico el problema y del ejecutivo. Y en las dificultades adquiridas, digamos, enfermedades, demencia, senil, Alzheimer o lesiones y problemas, suele ser también el ejecutivo central. El bucle fonológico permanece bien y sobre todo cuando las tareas, hay varias tareas a la vez, el daño es mayor, una tarea dual o cuando hay que hacer varias cosas a la vez, si han tenido problemas en las anteriores, pues por separado, tienen algún problema ya, las tareas concurrentes más. Y creo que con esto, la neurociencia, los datos de las áreas implicadas, también es un dato que hay que saberlo, no tiene mayor importancia. Este año ha cambiado el texto, entonces a lo mejor las preguntas de otros años no sirven mucho como referencia, pero ¿qué hay que memorizar? Bueno, que las áreas de Borman número 6 y 49 y 46 están implicadas en la memoria de trabajo, las técnicas que usamos para verlas. Bueno, pues ver qué es el área prefrontal, los lóbulos en que están, bueno, simplemente esas áreas, perdón, yo las señalo aquí de una manera visual, os recomiendo que lo hagáis así. Parece ser que la parte fonológica está más bien al lado izquierdo, la parte visoespacial está más repartida entre los dos, un poco más hacia la derecha. Las áreas 9 y 46 de problemas son importantes para la atención y para evitar la distracción, y el área 10, los procesos ejecutivos, la 9, 46 y la 10, que son estos dibujitos que veis aquí, precisamente toda el área prefrontal. Pero bueno, son datos puntuales que la importancia que tienen la podéis ver a través de las preguntas. Por eso os he puesto, aquí al acabar el tema, algunas preguntas, os señalo aquí, que son del manual anterior, que algunas puede que no las encontréis y otras de este manual no estarán, para que veáis qué parte es más importante, qué tipo de datos tenemos que mantener. Aquí tenéis unas cuantas. Las tareas sí que estaban, los bucles y el modelo Baddeley sigue siendo el mismo, además lo vamos a ver también en el artículo. Bien, las dejo ahí para que la busquéis, para que la memoricéis. Yo voy a pasar a la PEC. En la PEC, como ya vimos al iniciar la tarea, os supone un 10% entregarla y hay que aprobar el examen, un 5, y entregarla a la fecha antes del 15 de diciembre. Os supone hacer un trabajo que tiene que ver con la memoria de trabajo y también, bueno, con la medida, pero sobre todo con este capítulo que acabamos de ver, la memoria de trabajo, porque es una tarea de memoria de trabajo. Entonces vamos a ver primero el artículo que vais a leer, que es similar al que tenéis que hacer, aunque un poco más complejo, por supuesto. Está en inglés, yo lo resumo aquí.
Y lo que quiero es que hagáis una lectura para escribir el vuestro. Es decir, la lectura de este artículo, las preguntas que os van a hacer no van al detalle, no son preguntas de teoría que no hayamos dado, sino más bien al procedimiento, a la forma de comunicar los resultados, que es un artículo científico, su estructura y los aspectos de su estructura. Entonces, por eso, ahora cuando voy a explicar el artículo, os he puesto aquí un pequeño esquema de lo que es un artículo científico. Este pequeño esquema dice que hay una introducción que va de lo general a lo particular, que desemboca en una hipótesis, procedimiento, método, resultados y las conclusiones que se derivan de los resultados y se compara con la hipótesis de partida. Vais a ver que exactamente estos apartados los cumple todo artículo, este en concreto, y por eso quiero que el vuestro también los cumpla. Vemos primero el título y el resumen. En todo artículo científico aparece un resumen al principio, unas 150 palabras, está bastante estandarizado, en el que me da los datos esenciales de todo el artículo, y que se basa, qué pretende, qué resultados ha obtenido y cómo los interpreta. ¿Para qué? Para ver si merece la pena seguir leyendo. Es decir, cuando cada vez hay más publicaciones científicas, más a menudo, entonces tú estás interesado en un tema que estás trabajando y quieres ver lo que hay. Para no leerlo todo, lees los resúmenes, los abstracts. Y con los abstracts sabes si te interesa seguir leyendo o no. Por lo tanto, el abstract, que sí que tenéis que hacer el vuestro también, tiene que ser escueto, pero que refleje todo lo que hay, de una forma sencilla y clara. Cosa que no es fácil muchas veces, pero seguís el orden del artículo y lo hacéis. Y después del abstract, inmediatamente viene la parte que se llama introducción, y aquí la tengo yo señalada. Estamos en esta parte, que es la introducción. Ya con el título vemos las variables clave. Bueno, también tenéis aquí quién lo ha hecho, dónde lo ha hecho. Obviamente, esos datos de identificación los tenéis que poner, por si alguien os quiere preguntar qué habéis hecho. Vemos las variables clave. Edad, forward span, backward span, task, la memoria de trabajo. Esto en cristiano sería la edad, amplitud hacia adelante, amplitud hacia atrás. Estamos hablando de memoria de trabajo, hablamos de amplitud, o sea, capacidad de retener datos. Si tenemos que repetirlos en el orden que nos los han dado, hacia adelante, o en orden inverso, hacia atrás. Esas dos tareas y ver qué ocurre con la edad, de eso se trata el artículo. El título ya nos dice eso, pero por supuesto en la introducción el autor nos va a centrar el tema. Y para que veáis que empezamos de lo general a particular, lo que hace en el primer párrafo es definir en 4 líneas, tampoco hay que ser un erudito ni repetir detalles, sino en 4 líneas decirme de qué teoría estamos hablando. ¿Qué dice la teoría de Baddeley sobre la memoria de trabajo? ¿Por qué en 4 líneas? Porque yo, si quiero consultar esa teoría, hay una bibliografía al final. Y cada vez que me nombra a un autor, Baddeley y Hitch, entre paréntesis, 1974, al final está el artículo origen al que se está refiriendo, o el libro, o el texto al que se está refiriendo. Si yo quiero ampliar información, voy a ese artículo y lo bajo. O sea, no hay que repetir o copiar mucha información, sino aquella que es relevante para mi trabajo. En este trabajo dice que la memoria de trabajo es un poco como el despacho o la mesa de trabajo del cerebro. Es aquello que tenemos presente en este momento y que tiene una función de almacenar de forma temporal información de diversos tipos, multicomponente, en una
en unas estructuras específicas, una espacial y otra. Es decir, está haciendo una definición, como podéis ver, 4 líneas del modelo que podéis consultar en detalle. Ahora, ya que estamos aquí, os comento que las citas son, como podéis ver, algo bastante útil, pero hay que hacerlas bien. Todos los autores o afirmaciones que nombréis en el texto deberían aparecer en la bibliografía al final. Y todas las entradas de la bibliografía deberían aparecer en el texto en algún lugar. O sea, no se pone al final un montón de datos de libros que he consultado porque sí, sino porque los estoy nombrando en el texto y si quieres ampliar información vas a ir, ¿vale? Bien. Nos ha descrito la teoría y lo segundo que hace es decir, bueno, y lo que vamos a trabajar aquí es la variable edad en relación a esta estructura. Y entra en los datos que importan para su hipótesis. En este caso dice que en numerosos estudios se ha encontrado que hay un deterioro de la función ejecutiva con la edad. Y nombra unos cuantos estudios, Bendan et al, Dineo Brown, vais a la bibliografía y están ahí, podéis consultarlos. Bien, ya nos ha dicho, al trabajar la memoria de trabajo Baddeley, dentro de la memoria de trabajo vamos a trabajar los problemas con la edad que están documentados y luego nos dice que hay varias tareas para medir esto. Una es los dígitos, la amplitud de dígitos que yo puedo repetir cuando los he escuchado. O sea, si tenéis que recordar un número de teléfono, y os lo dicen, tiene 6, 9 cifras, pensad si se puede o no. Y también hacia atrás, cuando la tarea consiste no solo en repetir lo que has oído, sino repetirlo en orden inverso, con lo cual a la retención le estamos añadiendo un requisito de manipulación. Esas tareas que se han medido, han demostrado, o hasta ahora están demostrando que hay un deterioro con la edad, porque se supone que hay algunas estructuras de la memoria de trabajo que con la edad pierden su eficacia. Bien, como repetir los dígitos al revés, o bien, bueno, no sé si la nombra ya aquí la tarea visual. Sí, espacial span. Fijaos que la tarea esta, por si acaso si no la sabéis, los cubos de Corsi consiste en unos cubos que están en un tablero de una forma irregular y es como el Simon 6 que tienes que el experimentador toca un número de cubos cada vez mayor y tú tienes que repetir en el mismo orden los que ha tocado o bien en orden inverso. O sea, es una tarea visual pero similar a la de los números. El sujeto no ve los números, solo ve los cubos, con lo cual él solo tiene una referencia espacial, es el experimentador que ve los números, nada más. Bueno, las dos miden lo mismo, miden la memoria, la capacidad de retención y de manipulación, con lo cual se supone que en la manipulación está interviniendo el ejecutivo central también. Si con la edad el ejecutivo central es el que se deteriora, esperaremos que la tarea de repetición en orden correcto será más fácil que orden inverso y que con la edad encontraremos que el orden inverso tendrá problemas para repetirla. A partir de aquí nos nombra algún resultado a favor y en contra de esta hipótesis. Con la edad, entendemos que ir hacia atrás requiere la intervención del Ejecutivo Central, porque hay que manipular la información. Repetir hacia adelante probablemente se puede hacer solo con el bucle fonológico o con la agenda visoespacial. Pero repetir hacia atrás, como es una manipulación, la hipótesis más compartida es que requiere la participación del Ejecutivo Central. Y como tenemos datos que con la edad el Ejecutivo Central puede declinar en sus capacidades,
Eso es lo que se espera que ocurra y nos nombra algún resultado en ese sentido. Nos nombra ahí en el segundo o tercer párrafo que hay un decremento en las dos tareas, hacia adelante y hacia atrás, y un metaanálisis de 14 estudios, metaanálisis es decir, lo que hemos nombrado antes, 14 estudios revisados a ver qué tal, dice que ir hacia atrás suele tener mayor deterioro que ir hacia adelante. Con lo cual, el hacia adelante sigue dependiendo de un bucle fonológico que es intacto y el hacia atrás sería un problema del ejecutivo central. Sin embargo, y ojo que esto es importante, en los artículos se ponen resultados a favor y en contra, no se trata de convencer, se trata de descubrir y de investigar. Sin embargo, hay un resultado de Van Linden que con 1000 participantes no encontró discrepancia entre delante y atrás, sino que los dos iban parecida la capacidad. Bien, estos nos ha centrado la teoría, hacia dónde apuntan nuestros datos, a dónde vamos a trabajar con la edad, por qué creemos que hay un deterioro con la edad, algunos datos que apuntan a eso, y bueno, si el ejecutivo, o sea, si va a haber más deterioro en las tareas hacia atrás que hacia adelante, esto puede deber a dos motivos. Primero, o sea, tiene que haber dos requisitos, cumplirse dos requisitos. Primero, que repetir los dígitos al revés o la tarea visual al revés requiere al Ejecutivo Central. Y segundo, que el Ejecutivo Central se deteriora con la edad. Estas son las dos asunciones del modelo. Los sistemas esclavos, o los que sirven al Ejecutivo Central, bucle fonológico, el aviso espacial, necesariamente no tienen por qué estar deteriorados. Bueno, para ver si realmente el Ejecutivo Central se pierde con la edad, algunos autores nos dan más datos que quizás haya algunas partes del Ejecutivo, algunas habilidades del Ejecutivo que no se deterioran tanto y otras que sí, y dicen que a lo mejor no es tan generalizada el deterioro, sino que algunas tareas son más generalizadas que otras. Como podéis ver, resume el estado de la cuestión hasta ahora. Cualquier estudio que se precie no debería repetir cosas que han hecho otros. Por eso hace un análisis de lo que hay hasta ahora y lo expone para justificar qué va a aportar él, qué es lo novedoso que va a aportar él en este trabajo. Los datos que dispone y los que nos nombra lo resumo aquí un poco, es que cuando, bueno, el metaanálisis que nombra antes los 14 artículos, cuando la tarea es hacia atrás, con la edad hay un deterioro del 14%, baja el rendimiento en 14%, y cuando es hacia adelante está bajando un 8%. Por lo tanto, en esta línea de datos encontramos evidencia a favor de la hipótesis de que el Ejecutivo Central está trabajando y está trabajando peor con la edad. Sin embargo, otro artículo con datos del WISE que tenéis en la página del artículo 476, con 1000 participantes no encuentra diferencia entre hacia atrás y hacia adelante. Bueno, y el test que usaron, el WISE-R, ahora lo veremos porque es el mismo que utiliza en este artículo, ahora lo nombraré y diré lo que es para que sea más familiar, un test de inteligencia. Bien, dentro de estos datos y todas las hipótesis que hemos visto y los porqués, los autores se alinean con esta versión y entienden que con la edad el Ejecutivo Central se ve afectado porque requiere manipulación. Es decir, se pregunta si son todos los componentes, que es lo que hemos nombrado al final,
del Ejecutivo Central, pero que hay un deterioro seguro y que el Ejecutivo Central entra en marcha cuando hay manipulación de la información. Y con toda esta introducción desembocan en su hipótesis. Nosotros creemos, ellos dicen, nosotros creemos, y vamos a la segunda parte. Hipótesis. Que vamos a encontrar un deterioro con la edad. ¿Veis que estamos en este apartado? Después de la introducción desembocamos una hipótesis. Totalmente lógica y derivada de la introducción. Que vamos a encontrar un deterioro en tareas de repetición de dígitos y visoespaciales hacia adelante y hacia atrás. Y, segunda parte de la hipótesis, que el deterioro sea mayor hacia atrás. ¿Entendido? Mi hipótesis, veis que está muy precisa, en 6, 4, 5 líneas, está formulada, porque ya hemos dicho todos los porqués, y así la tenemos que resumir. Lo que queremos ver es si con la edad hay deterioro y si es mayor cuando la tarea es hacia atrás, ya que implicaría al Ejecutivo Central que estaría más deteriorado. Este es el objetivo de este experimento. Y lo que hemos hecho hasta ahora es introducir por qué estamos estudiando eso y qué queremos encontrar. Bien, lo segundo que nos cuenta, lo que viene ahora, es cómo se ha investigado, el cómo se ha investigado, el método. Entramos en esta parte de aquí, que yo tengo unas líneas diferentes. El método puede variar muchísimo y se describe precisamente para que si alguien quiere replicar la investigación tenga a mano esas variables y que lo pueda repetir de una forma fiable. Así que cuando hagáis vuestro artículo, este ejemplo os puede valer. Primero, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un experimento? ¿Vamos a comparar dos grupos? ¿Qué estamos haciendo? En este caso, lo que hacen es tomar los datos de un grupo muy numeroso que ya tienen, no están haciendo ninguna prueba, solamente los datos que ya tienen de esas tareas de repetición de dígito hacia adelante y hacia atrás y la de los cubos de Corsi hacia adelante y hacia atrás, en dos test que para validarlos han tenido que pasar esas pruebas. ¿Qué es para validar los test? ¿Qué es para baremarlos, para decirlo más exactamente? La standardization, como se diga en inglés. Un test, para medir una habilidad, requiere compararlo con los resultados de una población. Cuando hacéis un test de inteligencia, te están diciendo que la media de la población es 100. ¿Eso cómo lo saben? Pues porque han pasado ese test a mucha gente y la media ha salido 100. Entonces yo puedo comparar a partir de ahí. O sea, es una medida que se ha probado, se ha baremado y a partir de ahí puedo resultar. Bueno, pues el WAIS y el WMS son test de Wechsler. El WAIS es un test de inteligencia para adultos, Wechsler Adult Intelligence Scale 3, la versión 3. Hemos visto antes que el estudio que nombraban era del WAIS R, que es anterior al 3, WAIS revisado. Bueno. Y el WMS, que mide no me acuerdo lo que significan, es de memoria, ¿ves? El memory scale será, que tiene esas dos pruebas. Es decir, son aprovechando los datos de baremación del WAIS y del WMS, tenemos 1.030 personas que hicieron esas pruebas. Y tenemos los datos estadísticos de esas personas, tenemos su edad y sus cosas. Esa muestra, por interés del test, cuando la eligieron, era representativa de la población, bueno, en aquel caso norteamericana, pero ¿en qué? En todo lo posible, que hubiera de todos los géneros, razas, etnias, educación, zonas de residencia del país, es decir, aquellas variables que sabemos que pueden influir en el resultado, se trata de ponerlas lo máximo posible. A más gente mejor. Un estudio con 1.030 personas, como podéis considerar, es carísimo y ya empieza a ser bastante fiable. 1.000 son muchas personas, ¿no? Vale, pues esos son los datos. Y nos describe un poco esa muestra. Nos dice, bueno, pero la gente tenía entre 16 y 89 años,
una media 49,60. Eso lo podéis poner vosotros. Vosotros vais a hacer la prueba a 10 personas o más. Pondréis, tenían tales edades. No hace falta que elijáis exactamente esto o lo otro, pero sí que pongáis los datos resumidos, como viene aquí, para que el que lo reproduzca lo pueda entender. Bien. Vosotros tendréis que comparar un grupo de mayores y un grupo de jóvenes, con lo cual, a la fuerza, el grupo de mayores serán mayores de una edad y los jóvenes menores de una edad. Pero bueno, independientemente de eso. Aquí nos describe la muestra y nos dice que hicieron 13 grupos. 13 grupos que son los que veis aquí, en esta tabla, de 16, 17, 18, 19 y, bueno, ya veremos ahora los resultados. Cuántas personas había en cada grupo, que eran masculino, femenino, y un dato que veremos luego, los años de educación. O sea, dentro del muestreo, para la baremación, todos estos datos los tenían. Pues ahí los tienen. ¿Nos describe la muestra? Bien. Nos describe el procedimiento, ¿vale? Estas pruebas son las del test. No las hacen ellos, sino que aprovechan las del test y son así. Primero, hay una prueba de repetición de dígitos que empieza con 2. En orden directo, y hay 2 ítems de longitud 2, luego empiezan otros 2 de longitud 3 y así, van aumentando y hay 2, en cada nivel hay 2 ítems, 2 pruebas. Se repiten hacia adelante y luego una segunda prueba hacia atrás. La visual, como os he dicho, el experimentador toca una serie de cubos, al azar están programados, primero 2, el sujeto repite, luego otros 2, luego, bueno, otros 2 porque también hay 2 en cada nivel, luego 3, similar, se entiende, ¿no? Y en los números, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, cuando acabe la prueba, que si yo te digo 3,5, y si tú tienes que responder 3,5, es directa hacia adelante. Ahora bien, cuando es hacia atrás, tú tienes que responder, cuando yo digo 3,5, tienes que responder 5,3. Cuando te digo 3,9,5,7, tú tienes que responder 7,5,9,3. Es decir, tienes que darle la vuelta a la información. Exige una manipulación. Y la visual lo mismo. Si yo toco el cubo 1, 3, 10, tú tienes que tocar en la inversa 10, 3, 1. ¿Veis la dificultad que requiere que se ponga en marcha la memoria, o sea, el ejecutivo central? Bien, hay 2 ítems por cada nivel de amplitud y cuando una persona falla los 2 ítems de un nivel, pongamos 4, me da lo mismo, termina la prueba. Ya no se hacen más y se cuentan los aciertos. ¿Cuántos ha dicho bien hasta ahora? El número de aciertos. Esa es la variable que vamos a medir. Vuestra prueba es totalmente similar, excepto que no está la parte visoespacial, es esta. Tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Así que la hacéis similar a esta. Tenéis una tabla con los números, no tenéis que inventarlos, para que todos tengan los mismos y los vais pronunciando y el otro tiene que repetir. Esta es auditiva, ¿eh? No los ven y los repiten, sino que se los decís y os los dicen. Por cada persona tendremos 4 puntuaciones. Dígitos orden directo, dígitos orden inverso, espacial directo, espacial inverso. ¿De acuerdo? Bien. También, para que veáis un poco, estos son datos de cómo funciona el test, el WISE o el WIS, que creo que el de niños también es similar. Esta es la escala de adultos, pero la de niños es similar. Yo digo 1, 2, él dice 1, 2, pues le puntúo 1. 2, 3, dice 2, 3, le puntúo 1. Y así sucesivamente, hasta aquí que le digo 2, 3, 4, 5 y me dice 1, 2, 4, 4, le puntúo 0. Bueno, cuando 2 en un nivel están mal, pues acaba la prueba. Y lo mismo, al revés, 2, 3, tiene que decir 3, 2, 3, 4, tiene que decir 4, 3, punto, punto.
2, 3, 4, 2, 1, 3, 0. 3, 4, 2, y acaba, porque no ha repetido ninguno de los dos de 3, de longitud 3, acaba la prueba. Esto es, y se suman los aciertos, y hubiera tenido 4 o 5 aciertos hacia adelante y 2 aciertos hacia atrás. Ejemplo de cuánto se suele rendir en esto, pues estos son datos reales. No es de este estudio, es de otro, lo pongo para que veáis lo que podéis esperar. Ves que la media está en 5, 4 y pico a ciertas edades muy avanzadas, en orden directo. Y, bueno, en orden inverso, por supuesto, bastante más. Bueno, estos son unos datos para que os hagáis idea de lo que podéis encontrar. Vale, dejémoslo ahí. Vamos a ver, después del método, lo que ha descrito, la muestra, cómo se ha hecho la prueba, los resultados. Y aquí ya estamos en la parte de, como podéis ver, los resultados, hay un gráfico y unos números. No hay que interpretar todavía nada, ni pintarlo, ni repintarlo. Hay que dejar claros los resultados. Por eso el gráfico se usa muy a menudo, porque la visualización en un gráfico ayuda a verlo. Y lo primero que veis aquí es que nos ha representado 4 líneas. Cada línea es o bien hacia adelante o hacia atrás, espacial y dígitos. Esta de arriba es dígitos hacia adelante, en orden directo. Entonces, en el eje de ordenadas, lo que tenemos es el número de aciertos, el número de media de dígitos que ha repetido en orden directo. A más alto sea, mejor rendimiento. Y vemos que el rendimiento con la edad va bajando una determinada cadencia. La prueba siguiente más fácil es la espacial hacia adelante. Y también vemos la misma tendencia. Más difíciles son hacia atrás, las dos, tanto la espacial como la de dígitos. ¿Vale? Y también podéis, antes de interpretar o leer nada, podéis ver en el gráfico que la diferencia entre dígitos hacia adelante y dígitos hacia atrás, esta altura, es bastante más pronunciada que la espacial adelante y la espacial hacia atrás. Bien. Solo mirando el resultado. Entonces, si leéis el artículo, el autor dice, hay un decremento con la edad sistemático en global. Como podéis ver, la inclinación de las curvas no ofrece duda. Pero eso no es suficiente para justificar un resultado. Tenemos que hacer un análisis estadístico. Yo aquí no os voy a complicar mucho la vida. Lo que tenéis que hacer vosotros es una prueba T, es decir, es una prueba de comparar la media de los mayores y los jóvenes. En este caso, hay un análisis de regresión que se llama. Si no habéis dado análisis de datos, no os acordáis mucho, no es muy importante, pero que sepáis que en este caso no estamos haciendo un experimento con causa-efecto. No hemos hecho un grupo experimental, un grupo control y hemos cambiado las condiciones de uno a otro. Lo que estamos haciendo es simplemente un estudio de correlación. Tenemos los datos de una muestra, tenemos sus edades y tenemos sus rendimientos. Y vemos cómo se relacionan unos con otros. Como no los hemos manipulado, no hemos dividido a la gente, sino simplemente tenemos los datos finales, estamos haciendo un estudio de correlación. Y un estudio de correlación puede servir para predecir qué ocurrirá con la edad. Es decir, si tú me dices que tienes cierta edad, yo entiendo, puedo predecir que tu rendimiento en una prueba de dígitos va a ser peor. Bueno, eso es lo que podéis hacer, predecir. Y eso se hace con una ecuación de regresión, que es un estudio correlacional. Bueno, pues el estudio correlacional encuentra que hay una disminución global, es decir, un análisis estadístico conjunto
del efecto de la edad en el rendimiento de las 4 variables, me dice que la edad es significativa. Que la edad es un potente predictor de los resultados. Y que las medidas de el impacto bueno, que la edad en el visual es mayor que por dígitos espanes. Es decir, en la edad el visual parece que baja más, como podéis ver ya más abajo, baja más. Bueno, 2 detalles pequeños, estas 2 que señalo. Lo que quiero también señalaros es que cuando nos pone el análisis estadístico, la medida que pone es la pendiente, o sea, la ecuación de regresión, el primer número que nos da es la pendiente, y la pendiente, si es más alta, es decir, si esto bajara más deprisa, obviamente sería más significativo. Pero lo que os digo, yo no puedo decir que un resultado significativo porque lo parece en la imagen o porque los números lo parecen, sino que hago el análisis estadístico. Y la clave es este numerito de aquí. Para los que no tengáis mucha habilidad con la estadística, simplemente este número me dice que la probabilidad de encontrar esta curva hacia abajo por azar, es decir, simplemente porque la muestra alguna vez saldrá así, es menor del 1%. Por lo tanto, es muy probable que haya un decremento por la edad sistemático, que este resultado no se deba al azar. Eso quiere decir este número. Hay una probabilidad del 99% de que este resultado de la edad sea significativa para el decremento. No que lo cause, cuidado, que es un estudio correlacional, pero bueno, esa probabilidad 0,1 es lo único que tenéis que interpretar. También habla de que no hay efecto techo ni suelo, que es nada, muy simple. Si la tarea fuera muy fácil, muchísima gente informaría, vamos a ver, con una tarea que solo tuviera 2 dígitos. Todo el mundo la haría bien, o casi todo el mundo la haría bien, eso se llamaría un efecto techo. No habría decremento porque era la tarea muy fácil. Ni tampoco suelo, es decir, que sea tan difícil que nadie llegue nunca a levantar de cierto lugar, que el inicio sea tan complicado que todos se queden ahí. Bueno, no hay, dice que la prueba es significativa en ese sentido, que hay una varianza normal, que no están todos arriba ni todos abajo. Eso es que no hay efecto techo ni suelo. Bien, y con eso hace un análisis para ver si su hipótesis era cierta. De entrada vemos que sí, que hay un deterioro de la edad, que afecta más a lo visual, muy bien, menos a lo fonológico, muy bien. El rendimiento es mayor en lo fonológico que en lo visual en todos los casos. Vale, pero se pregunta, ¿y esto no tendrá que ver con la edad y la educación? O sea, no solo con la edad, sino con el nivel educativo. ¿Por qué? Porque cuando miramos la tabla, ellos como tienen los resultados de una serie de 1000 personas que les han hecho las pruebas, cuando miran la tabla se dan cuenta de que justo los que han estudiado menos de 8 años, educación en años, a medida que la gente es mayor, se incrementa. Es decir, hay una covariación entre la edad y los años de educación. Por lo tanto, igual el efecto que creemos que es de la edad se debe más bien a la educación o alguna interacción con la educación. También se aprecia en esta tabla que los que tienen más años de educación, 13 o 15, aumentan con la edad. Es decir, los jóvenes están estudiando más años que los mayores y a lo mejor eso es lo que influye más en los resultados. También hay un efecto de género, podría haberlo, porque las mujeres de mayor edad tienen claro, hay más mujeres con menos años de educación, con más años de educación. Es decir, también el efecto de género podría tener alguna probabilidad al cambiar con la edad también bastante. Fijaos que
con la edad también se pierden, o sea, los años de educación, el género, son variables sospechosas, por decirlo así. Entonces, lo que va a hacer ahora es un análisis para ver si esas variables tienen algo que ver. Dentro de los análisis de regresión o de correlación, una prueba es ir añadiendo y quitando variables para ver si al añadir una va cambiando la otra. A ver, lo que nos interesa saber es si los efectos de educación, que puede haberlos, si los pudiéramos quitar de la ecuación, ¿qué quedaría? ¿La edad varía o no? Si son solo efectos de educación, al quitarlos, la edad quedará plana. Si son solo efectos de edad, al quitarlo de educación, no seguirá habiendo un decremento. Y si hay una interacción, es decir, la edad y la educación contribuyen de forma conjunta, pues también encontraremos el efecto. Y eso es lo que hace este análisis, es poner una variable, educación, luego añadiendo otra y luego la interacción, y así en las 4 tipos de tareas, y encuentra que no son, que sí, que la edad y la educación tienen efectos, los dos, pero no hay una interacción entre ellas, con lo cual podemos eliminar estadísticamente una de ellas y ver cómo queda la otra. ¿Qué quiere decir esto? Probabilidad menor de 0,01, pues que no hay una relación, que la educación tiene una contribución importante, pero no la bueno, este es el resumen. Hay efectos significativos del nivel educativo y efectos significativos de la edad, pero no hay una interacción. Los podemos borrar y eliminar, es decir, podemos comparar la gente que tiene la misma edad y veremos que hay una diferencia entre los que han estudiado más y menos, y comparar la gente que ha estudiado más o menos en diferentes edades y veremos una disminución debido a la edad, pero que al juntarlas eso no se contamina, esos resultados siguen siendo limpios. Bueno, estadísticamente es muy importante saber eso, porque al ser los efectos aditivos los podemos quitar o poner. Y lo más importante, y aquí lo dejo por hoy, lo veremos el próximo día, bueno, cancelando el efecto de educación, el género también lo tiene en cuenta en el modelo para ver qué ocurre, pues sigue habiendo resultados de la edad. Ahora bien, lo más importante es que hay deterioro por la edad, pero luego cuando mide la diferencia entre directo e inverso, ni en dígito ni en espacial encuentra diferencias. Esta segunda hipótesis que hemos planteado, que el trabajo hacia atrás iba a ser más difícil que el trabajo hacia adelante, no se cumple. Y bueno, y ahí lo deja, y ahí lo dejamos también nosotros, luego lo discutirá. O sea, dentro de la hipótesis, vamos a verla otra vez, y con esto lo dejamos por hoy. A ver si llego. Dentro de la hipótesis, que tiene dos partes, esta se cumple y esta no. Una pregunta, la PEC es voluntaria, antes preguntas sobre esta en el examen. Si no realiza la PEC, el artículo, las preguntas son del artículo. Las preguntas son del artículo y las prácticas en sí, porque son muy parecidos, como puedes ver. Y bueno, aunque no lo hagas a nada que te interese de lo que es y lo que hay que hacer, yo creo que las puedes responder igual. Pero te perderás el punto de la PEC en sí. Las preguntas las puedes responder igual, pero te perderás el punto del trabajo. El artículo que tienes que escribir no es muy largo y tienes que responder unas preguntas sobre este que no serán muy complicadas. Eso es todo. Bueno, el próximo día acabamos con el artículo, lo que queda resultados, la discusión y las recomendaciones mías para el vuestro. Y probablemente empezaremos el tema siguiente. Así pues, como ya es la hora, lo siento, corto aquí.